¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estas vasijas de barro agradecen al amoroso Dios de la vida la gracia de llevar las perlas de su misericordia con este tema tan lindo que es obras y misericordia. Y bueno, les saluda aquí en el micrófono Marielena Alfaro y Sonia Soto, un placer de estar aquí con ustedes. Me había ausentado un miércoles o 2 miércoles. no sé. Porque tú también te ausentaste. Sí. Pero bueno, estamos aquí por la misericordia de Dios y vamos a hablar precisamente de su amor misericordioso, de su amor maravillosamente misericordioso. Y bueno, Ana Lilia no nos pudo acompañar hoy, pero ya muy pronto la vamos a tener aquí. Vamos a iniciar como siempre con una oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Y vamos hoy a hacer una reflexión sobre uno de los misterios del rosario, de los luminosos, pero enfocados a el respeto a la vida. Y es la institución de la Sagrada Eucaristía. Virgen de Guadalupe, que nuestra alma se conserve siempre pura para que cada domingo reciba a nuestro Señor. Y vamos a nuestra cápsula de necesidades y frutos de la oración. En septiembre inicia la campaña de 40 días por la vida, es decir, ya estamos a menos de un mes. Sí, señor. Si te gustaría integrarte o invitar a otros, búscanos en las redes o envía un mensaje. En la cabina te pueden proporcionar el número de teléfono. Tenemos la lamentable noticia de que en México se despenalizó el aborto en todo el país bajo la NOM 046. Cualquier mujer desde los 12 años puede solicitar un aborto diciendo que la violaron. No se hará ninguna investigación, es decir, el abusador y violador puede llevar a su víctima sin que sepan y consientan sus propios padres. La morenita del Tepeyac protege la vida. Pidamos la conversión de todos los que trabajan para el príncipe de la mentira en la difusión de la cultura de la muerte. Y bueno, vimos hace ya unos días que en el desfile gay de Ámsterdam, los abusadores sexuales pretenden sumar la pedopride, es decir, el orgullo a la pedofilia. Pedofilia es abuso sexual. El siguiente objetivo es el, vamos a poner entre comillas, amor libre entre niños y adultos, es decir, despenalizar la pedofilia, el abuso sexual. Dios sane el alma de estos agresores, ni incluso a los violadores y a los homosexuales tenemos permiso de Dios de juzgarlos porque no somos Dios, pero sí sabemos que los actos que cometen son contrarios al amor, contrarios a la voluntad de Dios, y lo único que nos resta a nosotros es sentir compasión, misericordia, comprensión y orar por ellos, porque generalmente y lamentablemente los que son violadores, los que son abusadores, atrás de esto hay una historia de abuso. Y bueno, tenemos otra noticia muy buena. La Arquidiócesis de Houston ofrece el 23 de agosto un retiro para quienes sufren el síndrome posaborto. A partir del 5 de septiembre van a haber varios cursos de bioética y también el 5 de octubre va a haber un retiro para quienes perdieron un hijo. Es decir, no tiene que ser un hijo por aborto ni un hijo antes de nacer. Es algo para sanar. Nuestra cápsula de métodos naturales. El periodo fértil puede conocerse a través de una prueba de orina que busca un aumento de una hormona antes de la ovulación y es muy similar a la prueba casera de embarazo. Estas pruebas se compran hoy muy fácilmente porque sirven mucho para las personas que todo lo contrario no pueden concebir y la necesitan para conocer para conocer el periodo fértil cuando se quieren embarazar. La cápsula para sanar el síndrome posaborto. Escribe cómo te ves a ti misma. Dibuja y describe lo que crees que reflejas desde el punto de vista físico, emocional y espiritual. Divide la hoja a la mitad. Usa la primera mitad para describir cómo eras antes del aborto y la segunda parte para describir cómo cambiaste a partir del aborto. Y bueno, vamos a empezar con este tema tan hermoso, pero antes de iniciar vamos a definir lo que es la palabra misericordia. Yes. Investigando hace mucho para hacer un programa sobre misericordia, nos dimos cuenta que está muy relacionado con el tema de la vida. Misericordia en hebreo significa ternura, es ternura ante la miseria humana. Viene del sustantivo gen en hebreo que deriva del verbo hanan, que es la actitud del mayor y más fuerte que se inclina sobre el menor y más débil para protegerlo y ayudarlo. Ya va un momento. Yo quisiera que fueras leyendo de nuevo eso y más pausadamente.
lo que significa. Yo creo que es bien importante Sí. que todos nosotros sepamos de dónde viene la palabra misericordia, porque Sí. es profundísimo. O sea, estamos hablando del significado. Es la ternura Es la ternura. ante la miseria humana. Allí vamos a detenernos. Dios tiene ternura ante nuestra miseria, por eso es que nos ordena que no juzguemos nunca. Continúa. Ni al más pecador, porque Ni a al lo más mejor a sus pecador. ojos... Pero si dice ternura, siente Sí. ternura ante la miseria del pecador. Exactamente. Ujú. Viene del sustantivo gen, H-E-N, Ujú. en hebreo, que deriva del verbo hanan, también Hanan. es con H, y que es la actitud del mayor y más fuerte, llámese físicamente, por edad o espiritualmente, Ujú. que se inclina sobre el menor y más débil para protegerlo y ayudarlo. Es decir, si yo ya tengo una formación, en vez de abrir los ojos y espantarme de esos violadores y abusadores que ahora quieren legalizar esto, voy a sentir compasión, ternura ante sus debilidades y pedir a Dios misericordia, que sane esas heridas. Y no es y déjame acotarte algo. La oración para que llegue a la presencia de Dios tiene que ir cargada de misericordia, porque Él es misericordia. Entonces, si yo estoy juzgando y enojado, si lo miramos desde el punto de vista humano, pues nos enoja. Pero vamos a entrar en un plano superior, un plano espiritual, y entonces empezamos a tener estos mismos sentimientos de Dios, por llamarlos de alguna forma, porque Dios no tiene sentimiento, pero bueno, sí, el sentir de Dios. Entonces, esa oración va acorde exactamente con Él y va a ser escuchado. Y vamos a pedir por todos esos pedófilos, por todas esas personas, pero con una gracia que hemos recibido porque tenemos misericordia. Yo no sé si me explico. Sí, y es que hay que hacer dos cosas. Hay que separar lo que es la persona del acto. Indudablemente. O sea, el acto se puede juzgar. Exacto. Violar, matar, robar, mentir, etcétera, es un acto malo. Es un acto malo. homosexual. Exacto. Pero a la persona hay que mirarla con entrañas de misericordia, Ya. con ternura, como un niño confundido. Bueno, Ujú. voy a continuar. La raíz de la palabra está relacionada también con el embarazo. Sí, Señor. La palabra rachim significa útero, que es el albergue y la protección del pequeño bebé hasta su nacimiento. Qué belleza. Sí. Hasta su nacimiento. Que si Sí, trabajamos por este tema, pues siempre hay que pensar en salvar las dos vidas. Y también está en juego el alma de los médicos que trabajan haciendo estas leyes, Exacto. de los, ¿cómo Los se llama? políticos, Los creo. políticos. Y entonces ahí es donde tenemos que tener entrañas. Claro, lo que están haciendo está totalmente mal, pero ellos están confundidos. Muchas veces ellos creen que están haciendo bien. Si ustedes ven la película Un Planet de Abby Johnson, ella dice, es más, no sé si se plasma ahí, pero yo me tocó verla en persona una vez, y dice que ella, cuando estaba en ese empleo, trabajaba en un centro de abortos en Planned Parenthood, ella creía que estaba protegiendo a las mujeres de los pro vida. Claro. O sea, les estaba ayudando. Es lo mismo cuando la joven dice, yo tengo derecho a decidir. Y ya le metieron una catequesis demoníaca. Así La es. cosa hay que llamarla por su nombre. Porque lo que podemos agregarle, pero eso no se le agrega, es, ¿y quién tiene derecho del bebé? ¿Dónde están? Son dos ¿Dónde está el cuerpos, dos derecho? almas. O sea, en tal caso ella puede tener derecho a darlo en adopción, Claro. pero no de matarlo. Pero bueno, Así es, continuemos. de eliminar su vida. Bueno, nos hemos dado cuenta que la Divina Misericordia está totalmente enlazada, y vamos a iniciar el tema con esta partecita antes de entrar a la palabra, porque nos dice, te doy 3 formas de ejercer la misericordia al prójimo. La primera es la acción, la segunda es la palabra y la tercera es la oración. En estas 3 formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. Es el numeral Eso. 742 del Diario de Santa Faustina. Obviamente que el Diario de Santa Faustina nunca va a opacar la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Escritura. Sin embargo, está aprobado por la Iglesia. Sí. Ella va escribiendo pues su diario, pero también hay pedazos donde es que Jesús le está hablando. Le habla directamente. Y por eso hicimos estos programas. El primero, que es el día de hoy, vamos a hablar en misericordia en obras. Después vamos a hablar en palabras y después en oración. Perfecto. Y empezamos ahora. Quiero sí que sepan que el Señor le da a ella exactamente la guiatura de los nombres del programa, de cómo el orden que va a llevar, y además como ella está graduada de diseño gráfico, ¿no? Sí. Entonces ella dice, y el Señor lo utiliza para él, ¿verdad? Porque los talentos Claro. todos son de él, que se lo va a dar, lo utiliza y hace ¿cómo se llama? La imagen, el anuncio. El anuncio y no, ninguna de nosotras, ni Ana Lilia ni yo hubiéramos podido nunca hacerlo de esa forma. Cada una tenemos nuestras Exacto. talentos y hay que usarlos. Y se los voy a describir. Yo creo que sería bueno porque pues
Es raro que la persona que ve el video vea el anuncio, son como formas diferentes de evangelizar, pero hay una imagen de un niño que sus sandalias son un par de botellas de plástico y pues son unas cuerditas para hacer sus sandalias, entonces pues bueno, ya vamos a ir desmenuzando el programa, pero el catecismo nos dice cómo la obra de misericordia más grande es hacia los pobres. Pero bueno, vamos a empezar con la primera palabra, que es de Santiago 2:18, que dice: pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. Quiero que guarden esa palabra, volverla a repetir. Santiago 2:18. Santiago 2:18. Pruébame tu fe sin obras. Y yo te probaré por las obras mi fe. Ok, cuando proclamemos la palabra central, que es hoy, tomado del Evangelio de Lucas, y es la parábola del hijo pródigo. Es más, cuando estaba orando por el programa, yo le decía: Señor, la parábola del buen samaritano es la de la misericordia. Y es como si él me hubiera dicho: pero ¿quién es el dueño de la palabra, tú o yo? Y luego que leí la palabra y que seguí orando, pude entender lo que el Señor quiere enfocar. Indudablemente que la parábola del buen samaritano es el que describe, porque inclusive ahí queda claro de quién es el buen samaritano. En esa parábola del buen samaritano está la acción, la palabra y la oración. Pero él me llevó al Evangelio de Lucas y ahora yo lo estoy terminando de entender. Gracias, Señor. Ten paciencia con esta pobre viejecilla tan terca. No es tan viejita, eso dice ella. Son mañas. Continúa, hijita. Sí, bueno, yo quería explicar una forma muy sencilla de explicar esto. Por ejemplo, si yo me topo con una persona que tiene una necesidad, vamos a decir, económica, alguien que le hace falta comida, lo primero que tengo que hacer es darle un pan. Lo segundo es darle unas palabras de aliento, hablarle de Dios, del amor de Dios. Y lo tercero, a lo mejor ya cuando me retire, o a lo mejor pueda yo orar con él, pero es orar con él o cuando ya no esté. Exacto. Las tres van así como bien juntitas, porque uno puede estarle dando el pan y diciéndole: vamos a darle gracias a Dios por esto, y ya ahí lo toma. O te lo manda nuestro Señor para que sepa que es Dios a través de mí, y recuerdo que todo viene de Él. Está bueno el programa, está bueno y apenas va comenzando, así que no se retiren de la radio ni del Facebook cuando lo vayan a ver por Facebook. ¿Ya estamos listos? Sí. Bueno, entonces ahora quiero que escuchen con mucha atención y si es posible tomen papel y lápiz del Evangelio que vamos a proclamar, que es según el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Y dice así: oídos atentos. Yo les voy a pedir a los que puedan que cierren los ojos y se imaginen la escena en el contexto histórico. Siempre he dicho, donde quiera que predico, que esta es el manual de vida, la Biblia, y que la palabra de Dios, bueno, eso no lo digo yo, lo dice el libro de Hebreo, es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo y separa el alma del espíritu y llega hasta el tuétano de los huesos. Entonces, cuando yo me meto dentro de ella, no la oigo, la escucho, me trae, me llega profundamente, y el Espíritu Santo se encarga de hacer lo demás. O sea, se encarga de hacer lo que tiene que hacer la palabra. Entonces, si pueden, cierren los ojos y escuchen. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos. El más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, a donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país. Y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió
compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan al becerro más gordo y mátenlo. Vamos a comer y a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. Palabra de Dios. Queda de manifiesto la grandeza y la misericordia de Dios. Y si nosotros todos decimos que somos hijos de Dios, tenemos que hacer exactamente la obra de misericordia como la plasma el Padre. Lo primero, cuando yo leí la primera vez este evangelio, yo dije, pero qué fresco, si yo soy el Padre. Le digo, espera que esté muerto a ver si te dejo algo. Fíjate lo quemaste. Primero, espera que yo me muera y a ver si dejo algo. Si no me lo he gastado, por lo menos yo pudiera haber dicho en cremas, en viajes, en perfume. No, mentira. Pero vaya, que es inaudito. A mí me gusta llevarlo a mi propia vida, porque así es como yo puedo entender qué gran amor me tiene Dios a mí. Y Él no hace excepción de personas. Exactamente igual te ama a ti. Exactamente igual. Él no hace acepción de personas. Nada. Él ama. Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo describe? Dios es Amor. amor. Entonces, si Dios es amor, lo único que va a dar es amor. Nosotros tenemos que darle lo que tenemos. Y si nosotros nos llamamos hijos de Dios, y somos hijos de Dios, no es que nos llamamos, somos hijos de Dios, y somos hijos, y Abraham es nuestro padre en la fe, ¿ok? Que fue el primer hombre que recibió el llamado, y dejó todo para seguirlo. Nosotros también hemos dejado todo para seguir a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, es el que nos lleva al Padre. Entonces, ese Padre bueno es tan bueno que nosotros muchas veces le hemos pedido la herencia en vida. ¿Cómo le hemos pedido la herencia? Haciendo nuestra propia vida, porque si es nuestro Padre, tenemos que entender qué es lo que Él quiere en la vida para nosotros. No, nosotros hemos derrochado la vida. No me interesa. Entonces, en ese derrochar, en ese ir y venir, la vida, el Señor permite, no castiga. Permite, y por consecuencia de mis acciones, y además hay una ley. Él es justicia, Él es amor, pero también tiene la ley de la justicia. Si tú te sales de la justicia, pues vas a tomar las consecuencias, ¿ya? Entonces sucede cualquier percance, una ruina, una enfermedad, la enfermedad de un hijo, la pérdida de un ser querido. Y entonces nos quedan a nosotros dos alternativas. O buscamos de su misericordia, o sencillamente nos amargamos y decimos, ¿por qué a mí? Eso sucede, ¿eh? ¿Por qué a mí? Y el por qué a mí nació en el infierno. ¿Y para qué en el cielo? Porque en Romanos 8:28 dice que Dios permite todas las cosas por el bien de los que le aman. Entonces, si a través de una cosa mala, entre comillas, que estemos viviendo, el Señor lo está permitiendo, porque viene otra cosa mucho mejor para ti. Y no solamente para ti, sino para todo el que se quiera bañar en ese contorno, para el que quiera escuchar el testimonio, para el que esté alrededor tuyo, pero es así. Yo siempre he dicho, y lo voy a repetir hoy categóricamente, yo no es que doy testimonio del Señor, yo soy testigo. Mi vida entera es un testimonio de que Él ha estado a mi lado. Actualmente estoy acabada de mudar para una casa nueva, bella, preciosa. Lo que parecía un dolor profundo, porque fue de una forma abrupta, no viene al caso. El Señor no solamente me cogió la casa, sino que queda a 10 minutos de la iglesia. Y hoy, antes de venir al programa, que salí por primera vez de la nueva casa, a ponernos, era el sitio de encuentro con María Elena, y ella estaba en el Santísimo, que está expuesto todo el tiempo. Allí está todas las 24 horas el Santísimo expuesto. Sí. Nada más lo retiran el domingo después de misa y lo vuelven a poner. No, y los sábados también. No, lo retiran, el sábado y lo vuelven a poner el domingo en la noche. Sí. Y cuando abrí la puerta de la capillita, que lo miré,
yo sentí en mi corazón, me dijo, ahora entiendes por qué escogí para ti esa casa. Me queda ahora 10 minutos. Puedo ir a cada rato a verlo al Santísimo. Él es un Dios tan amor. Y déjeme decirle que yo hice exactamente como el hijo pródigo. Yo me fui de su lado. Yo vivía en una armonía con él. Fui criada por una madre sumamente cristiana, católica. Me llevaba y disfrutaba una hora al Santísimo, una niña de 7 años. Y a los 18 años me fui, malgasté mi vida y mi fortuna. Y cuando regresé, me hizo la fiesta. Y me sigue haciendo la fiesta a cada instante. Porque ese es el Dios que yo predico. Y ese es el Dios que no hace excepción de personas, que así como hace la fiesta conmigo, así la hace con cada alma. Lo único que Él necesita es que le digamos, sí, yo quiero ser exactamente una réplica de tu Hijo para que tú me mires a mí a través de la imagen de tu Hijo, que es la imagen perfecta. Nosotros tenemos que ser otro Cristo. No estoy diciendo nada, así lo dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y San Pablo también lo explica otras veces. Entonces, este hijo que había malgastado esa fortuna viene y se va. Y se va. Este hombre que se ha vuelto un violador se fue, pero no sabemos qué pasó. No sabemos qué le pasó si él fue violado. ¿Verdad? Uh-huh. Esa joven que está pensando en hacerse un aborto tiene miedo, no tiene quien la apoye, no tiene quien la respalde. Puede suceder, ¿verdad? Frecuentemente sucede así. Entonces, por eso que nosotros hay una razón que nosotros no conocemos. Nosotros estamos viendo el aborto es la punta del iceberg. Eso es correcto. Acaba de decir una gran verdad. Porque debajo hay mucha historia. Por eso, en vez de juzgar, lo que tenemos es que amar y predicar. Dios te ama, Dios es amor y Dios te ama, es tu papá, tú tienes un papá en el cielo, porque todos nos vamos a morir. Ahorita yo estoy un poco triste, sí, estoy triste. Hay un joven venezolano que está en mi casa y no se pudo despedir de su suegro. Anoche murió y él está por un tiempo aquí conmigo, pues buscando alguna salida para la situación tan terrible que hay en Venezuela. Y ya compró los boletos para irse en X fecha dentro de unos días. Y cambiar esos boletos o comprar boletos nuevos, eso es una fortuna que no se puede ahorita un venezolano que esté ganando en bolívares hacerlo. Y él lloraba desconsoladamente porque no estaba allí al lado de su suegro, a quien tanto quiso y que fue como su papá. Pero Dios le tiene, y a mí me dio una palabra, tuve que darle palabra de consuelo, pero por dentro también estaba quebrada. Cuando venía le decía, Señor, estoy tan triste. Y él me recordó que él también lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. Quiere decir que él entiende ese llanto que nosotros tenemos cuando perdemos un ser querido. A pesar de que para nosotros es un hasta luego. Porque, ¿qué pasa? ¿Tú no te vas a morir nunca, María Elena? No, claro que sí. Claro que sí. Entonces es lo único seguro que tenemos y nosotros vivimos apegados a este mundo como si esto fuera perentorio. Tenemos que tener una mente trascendental y para eso es que está en la parábola y para eso que nos está hablando de misericordia, porque además vamos a ser juzgados en la misericordia. Ahora, ¿cuántas veces nosotros tomamos el papel del hermano? En vez de alegrarnos porque regresa el hermano, empezamos a ser el juez, pero esto no es justo. Pero es que yo no he leído todavía esa segunda parte. Pero eso está perfecto. Bueno, pero ya todos pero porque sabemos. todavía quería quedarme en la imagen de ese Dios Padre, que entonces el Hijo se arrepiente. Entra en sí, dice, en esta versión dice regresaré, en otra versión dice me levantaré. Me encanta esa versión. Bueno, yo tengo varias Biblias, todas católicas, por supuesto. Aunque los evangelios, el Nuevo Testamento es exactamente igual que la de nuestros hermanos esperados. Pero me gusta es porque cuando lo hacen una traducción con una palabra que siempre lleva lo mismo, pues me amplía más de lo que quiero entender, ¿correcto? En esta dice regresaré y hay una, creo que es la de Jerusalén, que dice me levantaré de este pozo donde estoy. Para ese pedófilo, para esa mujer que abortó, hay un me levantaré. Pero si nadie le predica, si nadie le habla y le dice que Dios le ama, va a querer hacer desfiles promulgando una cosa que ofende a Dios. ¿Por qué? Porque nadie le ha hablado. Yo me siento responsable por esas personas que quieren hacer ese desfile en Ámsterdam. Yo me siento responsable. ¿Qué hemos hecho para que se sientan Exacto, amados, sobre todo para que alguien le diga, primero orar.
y hacer la porción que a uno le toca con el propósito para el que viniste a este mundo. Y como ese es el propósito, y Dios es Dios, puede hacer de ese propósito que tú estás cumpliendo, que alguien le predique a muchos de ellos y les diga, no, qué orgullo de nada, ¿cómo vas a estar orgulloso de algo tan nefasto? Y además no hay amor, porque un niño no tiene capacidad para entender aquello que le está pasando. Orgulloso de ser hijo de Dios, más no de responderle Exacto. con un pecado que ofende la naturaleza misma. No, y que mientras está actuando así se está haciendo hijo del diablo. Vamos a estar claros, al pan pan y al vino vino. La Biblia lo dice, no es que nosotros lo inventemos. Exacto, no lo estamos inventando nosotros. Entonces, ese me levantaré puede llevar a cualquier caso, puede llevar a cualquiera que hoy por hoy esté pensando en divorciarse de la esposa. Vamos, mira, medita en esto y te levantarás y regresarás a tu hogar y vas a jurar que vas a ser fiel. O a la inversa, puede ser también una esposa. Nosotros no sabemos cuando salimos a predicar, porque yo estaba cansada de estar en plena mudanza y estaba triste y me quería quedar con el joven que estaba en mi casa, pero yo sentía en mi corazón que el Señor quería que yo viniera, porque si hay un alma, o dos almas, o muchas almas, que hoy escuchen y se sientan verdaderamente amados de Dios y decir, si Dios tuvo tanta misericordia conmigo, y además acabamos de leer la descripción que hace el Nuevo Catecismo, que es ternura ante la miseria humana. Entonces, ¿cómo yo voy a empezar a ser tan fuerte o a tomar ahora sí la posición del hermano mayor? Pero todavía nos vamos a quedar con el hermano menor. Y en la segunda parte hablamos del hermano mayor. Yo quiero hacer nada más una. Dígalo. A veces en la Biblia encontramos muchas veces la palabra castigo y podemos creer que cuando se refiere a Dios es lo que hacemos nosotros, que a veces es descargar la ira. Y este es un resumen que tomé, creo que es la Biblia, es una Biblia para jóvenes que creo que es Dios te habla hoy, no estoy muy segura. Sí, pero Dios te habla hoy se llama así. Bueno, atrás viene explicaciones de palabras y dice castigo es una consecuencia del pecado, brinda una oportunidad para encontrarse con Dios, que educa y corrige. Es la ira, la justicia y la venganza de Dios, así como lo es el amor y misericordia a quien regresa a Él. Por ejemplo, una calamidad natural, una enfermedad, la muerte, el infierno, y tiene 3 tiempos. Antes se goza del don de Dios, luego el pecado y luego la espera de Dios a la conversión. Los testigos de la verdad hemos sido liberados del castigo. Cuando se sufre es un llamado a la conversión, a mejorar. La prueba es un examen, una invitación para descubrir a Dios en el fondo del corazón, para dirigirnos hacia Él. Los justos la superan, reciben gracias y se acercan a Dios. O sea, a veces cuando no entendemos por las buenas, que no acogemos la misericordia, eso está muy bien explicado en el diario de Santa Faustina. Sí. Entonces viene la justicia, para que si no entendí con el dulce, pues a ver si de la otra manera me corrijo y me... Pero siempre es misericordia. Sí. Porque Él jamás va a querer el mal para nosotros. No, jamás. Y por eso suscita personas como Sor Faustina, que veía que iba a mandar ángeles para hacer algo porque el pecado estaba llegando muy grande. ¿Para qué lo estaba haciendo? La tengo aquí textual casualmente, si quieres la puedo Claro, claro que sí, por favor. Un segundito. Porque es como si pusiéramos, entonces Dios es brollero. Sí, mira, viene aquí. Dice, en otra ocasión tuvo una visión de un ángel que venía con rayos para destruir una de las ciudades más bellas de su país. Y se sintió impotente para hacer algo. Este es el numeral 474. Lo que estoy leyendo es textual, ahorita digo de dónde. ¿Qué antídoto le dio el Señor? Ya va, perdón, del diario de Sor Faustina. Sí, no, pero lo que pasa es que esto está escrito tal cual en Vientres de Misericordia, Wounds of Mercy de Marian Helpers, en el boletín del verano de 1995, la página 13. Porque después de ese pedacito viene, ¿qué antídoto le dio el Señor? La coronilla de la Divina Misericordia. Ella explicó que la ciudad iba a ser castigada por sus pecados, especialmente el pecado del aborto. Lo que pasa es que la primera parte viene del diario, pero la segunda nos la explica el sacerdote que fue el traductor del diario. Oh, ya entendí. Por eso estaba yo diciendo que tenía que hacer 2 citas. Sí. O sea, yo lo que entiendo en pocas palabras es que la coronilla de la misericordia es hecha para reparar nuestros pecados, pero especialmente uno. ¿El del aborto? Y el aborto. O sea, porque textualmente si tú abres el libro de la el diario de Santa Faustina, dice que, así como dice aquí, que dice, espérame, quiero hacerlo lo más resumido, iba a ser castigada por sus pecados, especialmente, Bueno, textualmente como dices que iba a ser castigada por uno en especial, o sea, ahí no dice qué pecado era, pero el sacerdote traductor dice que era, y de hecho otra persona dijo que en esa época, en esa ciudad había mucho pecado de aborto.
Y además, si después fuimos descubriendo que la palabra misericordia viene de vientre, viene de proteger. Yo siento que es viene de- así, porque Sí. una vez yo fui a un retiro con un sacerdote y él explicó lo que tú acabas de decir y él enfocó totalmente. Por cierto, un sacerdote venezolano que vino aquí a Houston. Y él explica de ese vientre. Claro, él lo llevaba porque la iglesia es el vientre y es nuestra madre. Pero vamos al corte, ¿sí? Sí, ya nos llegó ¿Está la la joven hora. ahí? No sé si alguien nos quiera llamar. Recuerden que estamos rifando un boleto para la rifa de una rifa que va a haber. Y no sé si nos quisieran contar alguna experiencia que hayan tenido donde hayan sentido muy fuerte el amor de Dios. Nuestros teléfonos desde Houston es el 713-939-0270.